es una elevación de la presión arterial, ¿eh? Es una de las enfermedades más frecuentes del mundo. Hay una frecuencia con los años, ¿eh? Mientras los pacientes tengan medio 30 años, 35 años, va a incrementar el riesgo. Se dice que es una enfermedad silenciosa porque solo las manifestaciones clínicas se presentan un 15%, ¿eh? Y a veces las manifestaciones clínicas ya son muy tardías o dañinas, mientras que la hipotensión realmente es asintomática. Es a veces que la población no toma los medicamentos para la persona. Entonces tienes un familiar hipertenso, un sobrino, una tía, y le dices, ¿tienes unos medicamentos? No, sí me siento mal, sí me siento bien. No, no necesito. Entonces gran parte de la población está en asintomática. El paciente puede estar tranquilo, reposo, y el paciente está con una presión de 180. Entonces es una enfermedad que porque hay diferentes estudios, el único estudio que es el Centro sobre la Presión Arterial desde el 2002, donde hay evidencia que hay incremento de la presión arterial en el tratamiento relacionado. De hecho que hay diferentes factores que pueden hacer que estos van a determinar a la larga, que lo vamos a ver, el alcoholismo, el sedentarismo, la cafeína, la nicotina, son factores determinantes. Es que los factores genéticos familiares son los que más relacionados. Entonces, la hipertensión arterial es sistémica, vamos a todos los pasos sanguíneos, vamos a poder ver dentro de la etiología que sea la primaria o esencial o secundaria. La primaria es el ámbito del 90-95%. Son pacientes que no tienen ningún factor de riesgo, no se puede determinar cuál es la causa y tienen una presión alta. Y la secundaria es un 5 al 10%, ciertas enfermedades que son causantes, como el resto de las enfermedades de la piel y demás. Esta es una causa secundaria. La diferencia semiológica clínica es que las primarias son pacientes que tienen presiones arteriales bajas y que clínicamente se pueden determinar. Si un paciente tiene una presión de 150, 140, es primaria, 100%. Las secundarias son pacientes que tienen presiones altas, 180, 190. El paciente que ha presentado es una secundaria, porque tenía 190, 180. Y las secundarias como son mecanismos externos, son refractarias al tratamiento, son difíciles de manejar. Realmente las secundarias se dice que las secundarias son más letales. Si un paciente es hipertenso de causa primaria, no es difícilmente que fallezca por una causa primaria. Puede vivir años, pero los pacientes de etiología primaria son años, están 5 años, no tomo mi medicamento porque no necesito estar feliz, estar tranquilo. Me hacen peor, me hacen las casillas. Tomo y me duele la cabeza, me duele y entonces son pacientes asintomáticos, no sienten. Mientras que la secundaria es más agresivo. Si un paciente entra por un trastorno de urgencia, un infarto, es una causa secundaria. Por eso, claro, el caso clínico entra por un paciente asintomático y entra por un control, pero lo identifican que era una presión alta. Y automáticamente solo el cardiólogo lo ha visto. Hay chicas de segunda ya que estudian, y van a estudiar, han hecho ecografía renal, el protocolo, todo el score, y han encontrado que tienen una estenosis. Porque solo por esa definición, si ves alto, ya es secundario, tienes que estudiar todas las cosas, tratar y demostrar. Otra manera de poder resolver es que sea un paciente estable o esté una crisis. Lo vamos a ver que es una urgencia y emergencia hipertensiva. La nueva guía de este año, ese término lo está eliminando, porque ya no se término de crisis hipertensiva. Dentro de la fisiopatología, de hecho que hay diferentes crisis que van a alterar tanto el tracto cardíaco y la crisis patológica. Entonces, a nivel de esto, los diferentes factores que van a alterar el engrosamiento, la reciente patología se va a hacer porque va a engrosamiento estructural, una vasodilatación distal, y es lo que va a variar de calibre. Entonces, hay mecanismos que van a actuar a nivel de a corto plazo, a largo plazo, a corto plazo, y van a
¿Tiene enfermedad renal? No. ¿Tiene enfermedad vascular renal? Sí, es una ecografía renal. Tiene una coartación, tiene algo primario, CUSI o cromosoma. Todos los exámenes que tienes que hacer al paciente. Si tú tienes un secundario, es la única manera. La manifestación clínica es que va a estar con una presión alta y para con alguna complicación. Entonces, para cada uno de estos, siempre que hay un diagnóstico, cómo pensamos, qué nos pedimos y ya podemos hacer secundario, ¿no? En cada uno de estos, siempre, si es cognición, por ejemplo, es muy raro lo que el examen sanguíneo se va a usar, lo que vamos a hacer es eso de la recomendación. Entonces, va a ser la causa como por el determinar que es hipertensión. La hipertensión arterial, la hipertensión es un antiguo que ya no lo vamos a usar, es la RAJA, la que es más simplificada. Bueno, en comparación a la anterior, lo que vemos es, clasifica en normal, elevada, prehipertensión, hipertensión arterial y crisis hipertensión. Lo malo de esta clasificación es que cuando el paciente tiene una presión arterial de 120 a 129, lo considera como elevada, o sea, no lo considera como hipertensión. Esta guía es una elevada 120 a 129. Hasta el día de hace poco, hasta ya con las 3 meses, tenía pacientes con 120, 24. No es hipertensión. Hay que darle recomendaciones de ejercicio, disminuir el tabaco, luego disminuir la sal, pero la nueva guía dice que esos pacientes ya son clasificados como hipertensión elevada. La nueva, si ustedes tienen una contar que está en 125, ya es una hipertensión. Y esta guía, cuando se lo utiliza en el tratamiento, dice que estas elevadas, si el paciente tiene factores de riesgo, tienes que dar tratamiento. Y si que no, observación. Ya, esta guía es más agresiva. Ya te dice que ya, si es mayor a 130 o menor a 140, ya es hipertensión. Si usted tiene una sistólica mayor a 130, es hipertensión en la nueva guía. Lo bueno es que es más agresiva porque va trata de identificar oportunamente y que evita las consecuencias cardíacas por hipertensión. Entonces, la nueva realidad es la hipertensión es asintomática. Hay una creencia que la cefalea está asociada a la hipertensión. Es una mentira. Tal vez que usted algún momento lo escuchaba. No es de la cabeza, es la presión. Es de la cabeza por otros lados, no es por la presión. Se puede asociar la cefalea a la presión arterial cuando la presión esté muy alta, 180, 190, y puede haber una encefalopatía o una cefalea hipertensiva, que lo menciona la literatura, pero hay que tener mucho cuidado, generalmente no es de causa, las cefaleas no son de causa hipertensiva. Dentro del examen físico, siempre dentro de toda la evaluación, uno de los exámenes para ver el grado de compromiso de la presión es la retinopatía hipertensiva. Entonces ahí lo vamos a ver las arterias, los estudios que vamos a ver. Siempre hay que ver las arterias carótidas, evaluar ahí si tiene sistema yugular, todo el IPA que siempre lo hacemos. Entonces ahí hay que decir grado 1, grado 2, grado 3, del daño renal. La retinopatía hipertensiva es un daño crónico, realmente un paciente inicial no, el paciente que ha presentado ya tenemos que ver qué grado de retinopatía tiene, porque haya tenido dos años de hipertensión o de dos años. Luego vamos a ver el examen de tórax, ver que ver el cheque de punta, si está desviado o no, si está expulso, sostenido o no, los ruidos cardíacos, todo lo que es diferente. En anatomy podemos ver otros casos, otros, aneurismas, anemias renales, todo lo que son completos. Siempre pensando que tal vez la hipertensión sea de causa secundaria, o tal vez sea una complicada, todo eso. Extremidades, edema, presión de pulso, examen todo, siempre que ver la presión, análisis de sangre, orina, ecografía, ecografía, todos los videos que nos han mencionado. Y el término de crisis hipertensiva todavía lo vamos a seguir usando porque nos ayuda mucho a hacer un enfoque global.
Entonces, cuando el paciente tiene una presión arterial mayor de 180 sobre 120 de diastólica, lo vamos a determinar como una crisis. Estas crisis son incrementos súbitos de la presión. Y si el paciente tiene 180 sobre 120, es una crisis. El término de crisis significa que requiere un diagnóstico oportuno y un tratamiento urgente, por eso lo determinamos. Y es a raíz de eso que hay el término de urgencia y emergencia. Urgencia es cuando has determinado que la presión está alta, pero buscas órganos dianos y están todos normal. Mientras que la emergencia es cuando hay un compromiso de los órganos. Si un paciente entra con una presión alta y tiene una encefalopatía, una hemorragia cerebral, hemorragia cerebral, un ácido isquémico, y vamos a decir que es una emergencia neurológica. A nivel cardiovascular, si es un paciente que tiene una insuficiencia aguda, un infarto, una disfunción de aorta, vamos a decir que también es una emergencia. Renal, el paciente tenía una insuficiencia renal. Bueno, el paciente del caso clínico, más que parece que tiene una insuficiencia renal crónica. No está hablando de este término, no se llama insuficiencia renal aguda. Entonces, los protocolos y las guías, la parte de medicina, todo está descubierta, porque lo único que se descubre es algo de clasificaciones y más el manejo. Todas las guías, todas las revisiones que ustedes pueden revisar, el manejo de hipertensión, de hipertensión se mantiene igual, solo que las guías mejoran en el tratamiento de la emergencia con ese hemorragia, con ese disquímico. Entonces, ¿cómo se maneja un paciente con una presión de 200 sobre 100 en un infarto? Son las guías, los manejos de las complicaciones. Eso vamos a revisar. Luego viene la hipertensión arterial maligna acelerada, en el cual el paciente tiene acompañado de la hipertensión severa refractaria de hemorragias, edema, la hipertensión de bata blanca, cuando el paciente acude a un centro hospitalario y tiene la sensación de que sube la presión arterial, la hipertensión del adulto y la hipertensión del embarazo. Otro de los temas es la hipertensión del embarazo. En la hipertensión del embarazo, siempre las gestantes deben ser muy interesadas, por eso es realmente llegar a un control prenatal, al contrario, puede haber un mal manejo de las complicaciones. A veces estamos en una población donde las mamás no quieren ir a los controles prenatales. No, ¿para qué voy a el doctor me va a revisar mi barriga y lo va a dañar? Pero vamos a ver que si la gestante tiene antes de las 20 semanas una presión arterial, eso va a ser una hipertensión arterial crónica. Crónica porque el paciente anteriormente ya tenía la presión arterial. Es una paciente hipertensa que ya toma su medicamento y tal vez consigue una pareja estable y se embaraza. Es una hipertensión arterial crónica y durante todo el embarazo lo vamos a mantener la presión. Luego vemos la hipertensión arterial gestacional, obviamente que todas las hipertensiones para decir es mayor de 150 sobre 190. La preeclampsia es aquella presión arterial en la cual el paciente solo tiene el incremento de la presión arterial, pero asociada a proteinuria, a hiperproteinina, puede tener cefalea, dolor epigástrico, edema. A veces tiene edema, a veces tiene la gestante, cuando son 7 meses separados, los pacientes no han echado los pies, edema. Edema y sobre la presión es la presión arterial. Si el paciente asociado a todo esto presenta una convulsión, entonces es una preeclampsia. Y luego viene la hipertensión arterial superpuesta a una crónica. Este es uno de los temas que todavía algunas personas les cuesta identificar. Es aquella gestante que era hipertensa antes del embarazo. Entonces la paciente estaba, antes que se embarace era hipertensa, tomaba sus pastillas y se logra embarazarse. Y durante su periodo de gestación comienza a hinchar los pies. Y entonces a veces se ve que no es una hipertensión de papá, pero por los datos hay que sospechar que sea una preeclampsia, una respuesta. A veces esa pasada es frecuente, ese término de reflexión es frecuente. Hace parte de 3 meses
ha venido una paciente de Calca y el médico le tiene como una gestante con hipermesis y tiene hipertensión. Entonces hablas con el médico y otro día dice no, porque la paciente siempre hipertensa y se presenta, pero ahora está empezando porque le duele la barriga y vomito. Y le dices, ¿tiene edema? No, no he revisado. Y le dices, tiene edema. ¿Es proteinuria? Es una depresión que está haciendo. Y si es que no se puede identificar, entonces no se identificado en el tercer nivel y ya lo vas a estar ya. Porque si es que no lo identificabas, te vas a mantener y a veces tiene riesgo y a veces se obliga. A veces va al paciente, va al centro de salud, no lo controlan, no pueden. A veces las reuniones, las cosas no lo manejan bien y se confían y parece que el centro de decisión. Entonces, que siempre tenemos bien claro todo lo que tenemos. Entonces, que la hipotenuria refractaria ya, creo que por el caso aquí nos ha quedado bien claro que cuando la quimioterapia existe, es que tenga tres antihipertensivos, ¿no? Como el paciente que nos hace hipertensión. Hay diferentes factores que pueden hacer que la hipertensión. Dentro del diagnóstico de la hipertensión arterial siempre tenemos uno de ellos puede ser que es la presión arterial de consulta, que lo pueden medir tienen pacientes y no es de medicina, que tomamos la presión es una medicina. Y otros son el AMPA y el MAPA, que son hipertensiones controladas. Nuestro paciente viene, generalmente se hace todas las recomendaciones, entonces siempre hay que tomar la presión arterial sin ninguna indumentaria, sin ropa. Y ustedes saben que siempre se busca la arteria braquial y siempre es a 2 centímetros de la apertura o una técnica clásica a 2 traves de dedo, ¿no? ¿De cuántas traves? Y siempre nunca la membrana debe ser debajo del disco, porque ahí va a dar un falso resultado. A veces las personas le ponen debajo de la tarjeta. De hecho, que actualmente también es hay automáticos que también tienen igual situación. Entonces, vamos a ver lo que es el mapa. El mapa es esto, es la misma ambulatoria de la presión, un monitor ambulatorio en el cual se tiene un dispositivo externo, en el cual se coloca el paciente y con su referencia. Este dispositivo se va a automatizar con una programación, cada 15 minutos, cada 15, cada 30 minutos, el programa, y va a tener un registro durante 24 horas. Se va a registrar el paciente, se va a registrar durante su actividad. Si el paciente trabaja, cuando descansa, vamos a poder llevar la situación de registro durante todas las 24 horas para poder ver si se hace una relación, un cociente de noche. Entonces, es una manera muy sensible de poder diagnosticar hipertensión. Lo malo es el costo. Además, esto está alrededor de 500 soles, 800 soles, 1000 soles. Entonces, hacer dos pacientes es difícil. Es más sensible y más confiable. Mientras que el otro es el AMPA, que es la automedición de la presión arterial, en el cual el paciente puede irse a un centro médico, puede comprar un equipo electrónico y se mide la presión arterial en una duración de 4 a 7 días y hacen un control, hacen una evaluación y determinan cómo se hace presión. Entonces nosotros generalmente usamos más el AMPA, o sea, todos los que venimos, sabes, hacer un control por 3 días y meter el resultado. Es más, tiene un costo y lo malo es que también va a depender mucho del operador. Si le toma un técnico, una enfermera o un médico, va a variar mucho. Entonces, también quién lo toma, A veces siempre la política busca lo más cómodo, Ya hay el técnico, en esa política me toca un poco la siguiente, es subjetivo.